Sara y Mark, dos nombres que una vez resonaron con la promesa del para siempre. Hubo un tiempo en que sus nombres se susurraban como un secreto compartido, un símbolo de un amor apasionado y absorbente. Eran la pareja que todos admiraban, la viva imagen del romance y la conexión. Se conocieron en una fiesta, dos almas que chocaron en una sala llena de gente. Fue como si el universo hubiera conspirado para unirlos en ese preciso instante. Su conexión fue instantánea, eléctrica. Desde la primera sonrisa hasta el primer contacto, todo se sintió bien, como si se hubieran conocido de toda la vida. Eran inseparables, dos mitades de un todo, o eso creían. Compartieron sueños, esperanzas e innumerables momentos de dicha. Cada día era una aventura, cada instante un tesoro. A medida que los meses se convertían en años, los vibrantes colores de su amor comenzaron a desvanecerse. Los recuerdos, antes brillantes y vívidos, empezaron a difuminarse como un atardecer que pierde su esplendor. Las risas se hicieron menos frecuentes, sustituidas por un tenso silencio que flotaba en el aire. Las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo ahora parecían forzadas y tensas. El vínculo, antes inquebrantable, comenzó a deshilacharse por los bordes, amenazando con deshacerse por completo. Las discusiones se hicieron más comunes y la calidez que antes compartían se volvió fría. La historia de amor que comenzó con tanta promesa estaba ahora al borde del colapso, dejándolos a ambos preguntándose dónde había ido todo mal. Las señales fueron sutiles al principio, fáciles de descartar como una simple fase o un bache en el camino. Pequeños detalles que parecían intrascendentes, como un comentario despectivo o una indiferencia, se pasaban por alto como lapsus momentáneos. Pero con el tiempo estos pequeños incidentes comenzaron a acumularse, formando un patrón difícil de ignorar. Mark, antes atento y cariñoso, se volvió retraído y crítico. Sus risas, que antes llenaban su hogar de alegría, fueron sustituidas por el silencio o las palabras hirientes. Ya no miraba a Sara con la misma calidez. En cambio, su mirada era a menudo fría y distante. Las cenas que antes disfrutaban juntos se convirtieron en comidas silenciosas, con Mark absorto en su teléfono, ignorando los intentos de Sara de conversar. Sus palabras, antes llenas de adoración, ahora goteaban desprecio, minando la autoestima de Sara. Criticaba su aspecto, sus decisiones e incluso a sus amigos. Cada cumplido era sustituido por un comentario mordaz, cada gesto de amor por un gesto de desdén. Sara comenzó a dudar de sí misma, cuestionando su valía y su lugar en la relación. Sara, desesperada por complacer, se encontró a sí misma encogiéndose. Su espíritu, antes brillante, se apagaba bajo el peso de la desaprobación de Mark. Dejó de lado sus aficiones por miedo a más críticas. Se aisló de sus amigos y familiares, avergonzada por el estado de su relación. La mujer vibrante y segura de sí misma que una vez parecía haberse desvanecido, reemplazada por alguien que caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo. Él menospreciaba sus sueños, se burlaba de sus inseguridades y la hacía dudar de su propia cordura. La ira de Mark era impredecible y Sara nunca sabía qué podía desencadenarla. Intentaba anticiparse a sus estados de ánimo, evitar el conflicto, pero nunca era suficiente. Sus duras palabras resonaban en su mente, erosionando su confianza y su sentido de sí misma. El amor que una vez compartieron se había transformado en algo feo, algo doloroso. Lo que antes era fuente de alegría y consuelo se convirtió en fuente de ansiedad y tristeza. Los recuerdos de sus momentos felices parecían sueños lejanos, eclipsados por la realidad presente. Sara se dio cuenta de que la relación ya no era una colaboración, sino un campo de batalla y que se estaba perdiendo a sí misma en la lucha. En el fondo, tanto Sara como Mark sabían que algo iba terriblemente mal. No era solo el silencio que se había instalado entre ellos, sino el peso de las palabras no dichas y los problemas no resueltos que flotaban en el aire como una nube oscura. Sentían el cambio en su conexión, el abismo cada vez mayor entre ellos. Las risas que antes llenaban su hogar habían sido reemplazadas por conversaciones tensas y silencios incómodos. Eran como extraños que vivían bajo el mismo techo. Cada día se sentía más como una tarea que como un viaje compartido. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, se quedaban despiertos, cada uno atormentado por el mismo miedo tácito, el miedo a que su amor se estuviera desvaneciendo, a que el vínculo que una vez apreciaron se les escapara de las manos como la arena. ¿Esto es todo lo que hay?
Se preguntaban si este era el final de su historia, si los sueños que habían construido juntos eran ahora solo recuerdos lejanos. La comprensión fue una píldora amarga de tragar. Era como si estuvieran llorando la pérdida de algo precioso, algo que no podían expresar con palabras. El amor que una vez pareció invencible ahora parecía frágil e incierto. ¿Cómo pudo su historia de amor, antes tan prometedora, haber llegado a esto? Recordaban los primeros días, los momentos de alegría e ilusión, los sueños que habían compartido. Era doloroso ver lo lejos que se habían alejado de aquellos días. La idea de alejarse, de hacer añicos la vida que habían construido juntos, los llenaba de un miedo paralizante. Estaban atrapados en una red de dudas e incertidumbre, sin saber si luchar por su amor o dejarlo ir. El futuro parecía un territorio inexplorado, lleno de esperanza y desesperación. El miedo era una fuerza poderosa que mantenía a Sarah y Mark atrapados en un ciclo de toxicidad. Temían lo desconocido, el dolor de la separación y el juicio de los demás. Temían estar solos, empezar de nuevo y admitir la derrota. Pero bajo el miedo, un destello de esperanza comenzó a surgir. Un anhelo de algo más, algo real, algo verdadero. El deseo de libertad, de paz, de amor propio. La batalla entre el miedo y la libertad se libraba en su interior, haciéndose más fuerte cada día. Una tarde cualquiera, mientras estaban sentados uno frente al otro en la mesa, un pesado silencio descendió sobre ellos. Miré a Mark, realmente lo miré, y vi el dolor en sus ojos reflejado en los míos. En ese momento algo cambió en su interior. Me di cuenta de que permanecer en esa relación, por miedo u obligación, no era un acto de amor, sino una forma de autotraición. Se merecía algo mejor. Merecía ser amada, apreciada, respetada, y él también. Romper con Mark fue lo más difícil que Sarah había hecho nunca. Las palabras se me atascaban en la garganta. Mi voz temblaba mientras hablaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le decía que ya no podía seguir así, que ambos merecían ser felices. Mark no discutió, no se resistió. Simplemente asintió con la cabeza, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y alivio. En ese momento, ambos reconocieron la dolorosa verdad. A veces amar significa dejar ir. Las secuelas, abrazar el dolor. Los días y las semanas que siguieron a la ruptura fueron un borrón de emociones crudas. Sarah se sentía perdida, con el corazón roto y completamente sola. El dolor de perder a Mark lo consumía todo, un dolor físico que le quitaba el aliento. Pero en medio del dolor, comencé a notar algo más, una sensación de liberación. El peso de la relación tóxica se había levantado, y por fin podía volver a respirar. Me permití llorar la pérdida, sentir el dolor plena y completamente. Curación y crecimiento, tiempo, paciencia y autocompasión. Sanar de una relación tóxica es un viaje, no un destino. Sarah sabía que necesitaría tiempo, paciencia y mucha autocompasión. Busqué terapia, retomé el contacto con viejos amigos y redescubrí aficiones que había abandonado hacía tiempo. Aprendí a poner límites, a priorizar mis propias necesidades, a confiar en mis instintos. Empecé a ver mi propia valía, mi propia fuerza, mi propia belleza. Poco a poco, comencé a sanar. Encontrar tu voz, redescubrir tu fuerza. A medida que la niebla de la angustia empezaba a disiparse, Sarah se dio cuenta de que había salido de los escombros más fuerte que nunca. Se había enfrentado a sus miedos, había reconocido su valía y había encontrado el coraje para elegirse a sí misma. Había encontrado mi voz, una voz que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Y juré usar esa voz para decir mi verdad, para defenderme a mí misma e inspirar a otros a hacer lo mismo. Un futuro esperanzador, avanzar con valentía y gracia. Romper con Mark fue un acto de valentía, un testimonio de la resistencia de Sarah y su inquebrantable creencia en su propia valía. Fue un paso doloroso pero necesario hacia un futuro más brillante, un futuro lleno de amor, alegría y conexión auténtica. Al avanzar, llevaba conmigo las lecciones que había aprendido, la fuerza que había descubierto y la inquebrantable creencia de que merecía un amor que honrara mi corazón y mi alma.